Como cada lunes tenemos un viaje maravilloso que hacer en nuestro interior para reconocer que tenemos ciertas heridas quizás sin sanar. Y tenemos, y estamos invitados a hacer, un trabajo de duelo. ¿Tenés alguna de estas heridas? Por eso, acompañamiento en el duelo es el ciclo que todos los lunes nos ayuda a tener herramientas interiores e internas para poder incorporar en momentos de nuestros mayores sufrimientos. Y saludamos, a quien saludamos cada semana, es nuestro amigo el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo. Ave María Purísima, querido padre, ¿cómo anda? Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, querida audiencia de Radio María Argentina. Les saludo desde Lima, la capital del Perú. Bueno, gracias, querido padre. Vamos a hacer un recorrido maravilloso. Estamos dentro de una serie de programas hablando de un tema muy importante, que es el recuerdo. Recuérdenos por qué es importante. Ay, casi no me acuerdo de por qué el recuerdo es importante. Pero lo que sí sé es recordar bien y recordar lo positivo es lo más importante. Es Y no cierto, solo querido padre. Sí, recordar mirando hacia adelante y aprovechar los recuerdos, eso es lo más importante. Pero para esto, querida Vero y queridas amigas y amigos, para conseguir esta redirección hay que trabajar mucho el tema de la memoria y el recuerdo. Es así, por ello, en esta serie de programas, primero decirte que están todos los programas en un resumen en la página de la radio o en nuestro canal de YouTube. No te lo pierdas, ¿eh? Este y otros temas que abordamos todos los lunes junto al padre Mateo Bautista están subidos para que vos puedas echarle mano a eso, ¿no? Y oído, por sobre todas las cosas, para ponerlo en práctica. Pero el lunes pasado, hablando de esta seguidilla de programas que estamos elaborando junto al padre Mateo, hablamos nuevamente del recuerdo y dábamos una serie de conceptos añadidos a los que ya habíamos tratado. El primero no es nuevo. Decíamos que el trabajo de duelo, y esto es muy importante recordarlo, justamente hablando de recuerdos, el trabajo de duelo no es para dejar de amar a nuestro ser querido. Ojo, porque uno dice, si yo tengo que recordar y tengo que trabajar mi recuerdo, ¿quiere decir que lo tengo que olvidar? Y si lo olvido, lo dejo de amar. No es para ni siquiera olvidar, ni menos para no amarlo, sino todo lo contrario. Para amarlo con un amor purificado. Por eso tenemos que trabajar nuestros recuerdos. Lo segundo es que en el trabajo de duelo se da una bipolaridad. ¿Cuál es esa bipolaridad? Que los recuerdos que son negativos, que, ¿se acuerdan? Que hablamos en un momento que en un principio, cuando se da el momento del gran sufrimiento, en los primeros tiempos, los recuerdos son omnipresentes y omnisufrientes. Sufrimos mucho, recordamos y sufrimos y están por todos lados y no podemos dejar de pensar en nuestro ser querido. Eso es normal. Pero mientras va pasando, transcurriendo el tiempo, trabajando sobre nosotros mismos, la bipolaridad en dónde se da, en que los recuerdos tristes o negativos tienen que hacerse más espaciosos y el dolor tiene que mermar, se tienen que serenar esos recuerdos. Y los recuerdos que son positivos de la persona que ha fallecido tienen que ser más frecuentes. ¿Sí? Tienen que ser más intensos y más frecuentes. Ese es el trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que somos sanadores heridos? De que la S tiene que ser mayor que la H de herida. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Esta bipolaridad. Unos tienen que mermar, que son los negativos, que son los que nos dañan, a veces nos siguen hiriendo mucho, y los positivos tienen que ir en más frecuencia. Y la pregunta fue, ¿y esto quiere decir que yo tengo que eliminarlos de mi mente, los negativos? No, no hay que anular ningún recuerdo, porque forman parte de nuestra realidad, sino estamos invitados a serenarlos a partir del trabajo de duelo, a partir del trabajo que hacemos con esos recuerdos dentro de nuestro trabajo de duelo. Es interesante lo que hablábamos sobre cómo funciona el recuerdo, cómo se genera el recuerdo. Esto es una cuestión más fisiológica, ¿no?
En nuestra mente, el recuerdo se almacena, ¿no? La memoria que hace almacenar imágenes, que es donde nace el recuerdo, pero antes de almacenar, codifica, codifica ese recuerdo. ¿Cómo codifica esa imagen? De acuerdo a cómo estemos y cómo somos, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra emocionalidad. Es decir, primero codifica esa imagen, ¿no? Que me queda impresa. Después la almacena en nuestro sistema de memoria y después se genera el recuerdo. Eso quiere decir que recordamos según somos, según cómo estamos y según el trabajo interno que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el recuerdo está teñido de un montón de cosas, de la edad que tengamos, no es lo mismo el recuerdo de un niño que de un adulto, de acuerdo a nuestra espiritualidad, de acuerdo a nuestro ser vincular, cómo me relaciono con los otros, conmigo y con Dios. El recuerdo está teñido de valores, de acuerdo a la escala de valores que tengo, de acuerdo a lo que yo conozco como sentido de trascendencia. Yo creo que mi ser querido está en Dios. ¿Creo en ese amor de ida y de vuelta o creo que la muerte cortó absolutamente todo vínculo con mi ser querido? En eso también influye, ¿no? El recuerdo teñido de un montón de factores. Por eso debemos traer los recuerdos de manera positiva al presente. Y decíamos, para finalizar dentro de muchos conceptos que volcamos, que el recuerdo de mi ser querido no es mi ser querido del recuerdo. No es el recuerdo mi ser querido. Es simplemente un recuerdo. Por eso tenemos que trabajar y trabajar la conciencia de que mi ser querido está vivo en el Señor. Es un poco lo que charlamos la semana pasada, querido padre, hablando de esta seguidilla de temas muy importantes, hablando sobre los recuerdos. Estupenda síntesis. Y bueno, las personas somos sensitivas y sensibles. Así es. Sensitivas y sensibles. Y quiero pedirle una ayudita, querida Vero. A ver, adelante. ¿Usted alguna vez se dio un golpe, tuvo una herida o una cirugía, o se subió a un árbol como los monos y terminó en el suelito cuando era pequeña? Todo eso, todo eso, padre, un poco de todo me pasó, sí. Bueno, y estuvo después del golpe dolorida. Sí, claro, dura el Y dolor, sí. dígame, y ahora, cuando usted lo recuerda, fíjese que se ha reído. Se ha Es reído. cierto. En aquel Sí, momento sí, tuvo dolor y ahora lo ha sí, visto como algo lindo de recordar, fíjese, ¿no? sí, Y sí. la pregunta es esta. Cuando nosotros recordamos, es decir, hacemos memoria, de un dolor, por tanto, corporal, ¿verdad? Por cualquier golpe, trauma. Díganme ustedes, cuando lo recordamos entonces, ¿nos dolemos? ¿Nos duele el cuerpo? No, no nos duele el cuerpo. Es más, No. creo que no me acuerdo del momento del dolor. En cambio, recuerde usted una herida interna, querida Vero. Y lo que digo, lo digo Sí, para toda nuestra querida audiencia. Recuerden una decepción, un engaño. No le voy a decir del primer novio, no me quiero ya meter yo en esos asuntos. O la decepción con una amiguita, tantas cosas que pasan en la vida, ¿no? sí, sí. Cuando lo recordamos, en cambio, puede que suframos. Ay, sí, es cierto eso. Sobre todo si no hemos elaborado esa herida, padre. Ahí está la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Ahí Ah, está qué la interesante. diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y por tanto, ¿cuál es la gran diferencia? Eso, que no solo somos sensitivos, sino que somos sensibles. Y miren ustedes, el dolor no es una realidad meramente sensitiva somática.
es neurológica, porque donde percibimos el dolor no es en un órgano, es en el cerebro. Donde percibimos, donde tenemos la sensación displacentera, Claro. es en el cerebro. Por ejemplo, si estamos anestesiados y entramos en una cirugía, no vamos a sentir el dolor. No vamos a sentir el dolor. Eso, siendo conscientes de que incluso el dolor es un tema neurológico. Ahora bien, vamos a una herida interna, emocional, mental, relacional, valórica, espiritual, en cualquiera de las dimensiones, ¿no? Y la traemos al presente. ¿Y qué les suele pasar a muchas personas? ¿Qué les suele pasar a muchas personas, empezando, querida Vero, por la dimensión corporal? Que comienzan a llorar, ¿no es así? Lloran. ¿Es cierto? Les entra hasta fatiga. A algunas les cuesta incluso contarlo, ¿no es así? Les cuesta contarlo. Y se entristecen muchísimo. Incluso no quieren hablar de ello. Y lo cuentan como si lo estuviesen viviendo ahí mismo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que bueno, ya lo hemos dicho, que todo recuerdo es en primer lugar una imagen, un episodio. Es una sensación a través de cualquier sentido, hasta el olor, el tacto, a través de cualquier sentido. Pero inmediatamente tiene un plus. ¿Cuál es ese plus? La emocionalidad. La emocionalidad. Ese recuerdo se carga del tinte sentimental, ¿no? Y ahí están 4 sentimientos básicos: alegría, tristeza, miedo y enojo. Pero además, ¿qué sucede? Que como lo recordamos en el cerebro, lo percibimos en el cerebro, sufrimos en el cerebro, está el tema mental. Y puede que incluso diga, este recuerdo además me trae no solo sufrimiento, me trae culpa. Este recuerdo me dice que no puedo perdonar. Este recuerdo me dice que yo estoy resentido con tal persona. Este recuerdo me dice, voy a la dimensión relacional, que estoy enojado con tal persona o familiar y que incluso hace años que no nos vemos ni nos hablamos. Y este recuerdo que me remueve por dentro, a lo mejor me está diciendo que yo quedé también resentido con Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante trabajar el tema del recuerdo? Porque la memoria queda colgada en todas las dimensiones. Recuerden, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual. Y por eso es muy importante que yo haga una ascesis, un discernimiento, un dominio, un control, un diálogo con mi recuerdo. Porque de nuevo tomamos el famoso dicho, o yo domino mi recuerdo o los recuerdos me dominan a mí, querido Padre Mateo. Muy bien, y existe un recuerdo voluntario y un recuerdo involuntario. Involuntario. Voy por la esquina y veo un letrero, aquí nos paramos con el ser querido, ¿verdad? Y nos viene un recuerdo involuntario. Pero es que tenemos también recuerdos voluntarios. Es decir, podemos provocar nosotros recuerdos voluntarios. Y aquí quiero
que me ayude también. Querida Ver, ¿usted no conoce personas que se provocan recuerdos, pero que se provocan, y al cabo del tiempo, precisamente los recuerdos más negativos y más sufrientes? Y más dolorosos, padre, sí, de manera muy dolorosa, sí. Incluso que esos recuerdos, atención ahora, queridas amigas y amigos, esos recuerdos se somatizan, esos recuerdos se Uy, sí. psicosomatizan y las personas Claro. se resienten corporalmente. ¿Por Sí. qué? Porque el recuerdo de un sufrimiento no trabajado le sigue pesando. Está Claro. emergente, no se ha cicatrizado. Pero hay otra cosita que hemos dicho también y usted nos ha recordado, que claro, en el tema de la memoria y del recuerdo tenemos la regla de 3 en el tiempo. El pasado, el presente y el futuro. ¿El recuerdo solo tiene que ver con el pasado? No. El recuerdo lo tenemos que utilizar en el presente para el bien y la felicidad. Si yo solo me centro en un recuerdo del pasado para atrás y en un recuerdo negativo para abajo, miren, juntamos las dos variables, querida Vero. Un recuerdo negativo para atrás y además un recuerdo negativo para abajo. ¿Qué me va a resultar? Más sufrimiento. Claro. Voy a sufrir más, por más tiempo. Y además, ¿qué me tengo que decir a mí mismo? No controlo mis recuerdos. Soy como un pelele en mis recuerdos. Ya hemos dicho, usted no lo ha recordado muy bien. No estamos hablando de los primeros momentos, donde nosotros ya hemos dicho que el sufrimiento es NNN, no solo normal y natural, sino hasta necesario. Y finalmente, el recuerdo, que lo trabajamos mucho el otro día y usted nos lo ha dicho muy bien. ¿Lo podemos redireccionar hacia el futuro? Claro que sí. Sí, también. Pero, y les pregunto a nuestra querida audiencia, queridas amigas y amigos, ¿ustedes suelen redireccionar sus recuerdos hacia el futuro? ¿O por el contrario, los recuerdos le llevan lo negativo al pasado? ¿Cómo puedo redireccionarles al futuro? Claro. Mi ser querido es pasado o presente en Dios. Mi ser querido está detrás o delante. Si mi ser querido está delante y está en Dios y está en la dulzura, en el amor, en la misericordia de Dios, entonces mis recuerdos van a ir para atrás. Y usted nos ha dicho algo muy lindo. Los recuerdos del ser querido no es el ser querido del recuerdo. Entonces, todo esto lo estoy manejando bien. Y hoy creo que vamos a trabajar algo muy importante con el recuerdo, que es cómo Así es. manejo, recuerdo y Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, y no dejo de decir eso durante toda una frase entera, querido padre. ¿Cómo hago con el recuerdo y la culpa? ¿Qué pasa cuando un recuerdo me da mucha, mucha culpa? ¿Cómo lo manejamos? trabajo de duelo. Claro, ¿Qué tengo otra que hacer vez. con todo sufrimiento? ¿Tengo que hacerme la víctima? No, ¿Tengo que tener una actitud dolorista? no, ¿Tengo que hacerme el pobrecito? tampoco, ¿Tengo que dar pena? menos. ¿Tengo que ser un pelele del sufrimiento? Puedo No tengo que decir, ser veleta. no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Si digo no puedo con este sufrimiento, estoy perdido. Y si digo este sufrimiento es para toda la vida, estoy perdido. Quiere decir aquí de nuevo, o yo domino el sufrimiento o... Oh, el sufrimiento me domina y me aplasta a mí. Directo.
y lo vamos a repetir hasta la saciedad. No puedo cambiar el hecho que ha pasado. Pongamos que es la muerte. No la puedo cambiar. Segundo, no puedo parar el tiempo. El tiempo va para adelante. No puede la vida volver a ser como 5 minutos antes del hecho. Pues bien, si no puedo cambiar la realidad, si no puedo parar el tiempo, ¿en quién hay que hacer cambios de actitud, de visión, de mente, de contactos, de trabajo de duelo, de espiritualidad? En la persona que sufre. Queridas amigas y amigos, una vez más, no veamos el sufrimiento como una cosa que me ha caído de lo alto. No veamos el sufrimiento como yo soy la víctima. No, el sufrimiento es mi reacción ante una realidad dura. Es mi respuesta instintiva. El sufrimiento no se piensa, se sufre. Me descontrola, me desorienta, me pierde, me confunde, me deja inseguro, me produce miedo, me aísla, me deja en soledad, me quita energías, me quita voluntad. Podemos decir 200 síntomas en todas, me deja enojado con Dios, resentido con la vida. ¿Qué es? Eso es el sufrimiento. Eso es el sufrimiento. Atención, la muerte de su ser querido no es el sufrimiento. A ver, querida amiga y amigo, la muerte de su ser querido no es el sufrimiento. El sufrimiento es usted que está reaccionando. Y por eso, ¿en quién hay que hacer el trabajo? En cada uno de nosotros. Y poco a poco, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la realidad, asumirla, procesarla, hacer cambios en nosotros. Lo que llamamos un trabajo de duelo. Y dentro de un tiempo vamos a estar más serenos, va a cicatrizar nuestra herida, porque los cambios, ¿quién los ha hecho? Nosotros, porque el sufrimiento soy yo. Reitero, porque si esta idea la interiorizamos, la captamos y la trabajamos, vamos a tener una luz más potente que la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo. Atención, si yo comprendo que estoy reaccionando descontroladamente y que tengo que ocuparme y manejar la situación, eso es el trabajo de duelo y ese es el camino de sanación, y ahí me voy a conocer, ahí voy a madurar, ahí voy a aprender. Pues bien, esto lo tenemos que aplicar para cualquier tipo de sufrimiento en cualquier dimensión. Y hoy creo que va a ser muy apasionante, la culpa. Porque ya aprovecho, querida Vero, usted no conoce gente que le dice, yo hace 5, 7 años que vengo con una culpa, que vengo sufriendo con una culpa. ¿Lo ha escuchado usted eso? Sí, el otro día me encontré con una señora que contaba de la muerte de su esposo y que no pudo, dice ella, estar el suficiente tiempo con él como a ella le hubiese gustado estar, y el ser querido falleció y ella se siente llena de culpa por eso. Porque creo, dice, yo necesitaba estar más tiempo, y ese factor hace que ella siga sufriendo en el día de hoy. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué aspectos son los que pueden desencadenar en mi persona, lo que llamamos la culpa. Pero atención, Bien. tenemos que partir de una terna, siempre la regla de 3. ¿Cuál es? Conciencia, culpa y sanación. Conciencia, culpa y sanación. No confundamos culpa con conciencia. No confundamos conciencia con culpa. La voz de la conciencia ¿es lo mismo que la culpa? No. Atención, ¿eh? Pero es que yo siento. Ahora vamos a ver lo de eso de siento. No. Lo que usted está escuchando
es la voz de su conciencia. ¿Qué le está preguntando? La conciencia es lo más maravilloso que tenemos. De hecho, solo lo tenemos las personas. No lo tienen los minerales, no lo tienen las plantas y no lo tienen las bestias, ¿no? Y el hombre, cuando es bestia, la pierde. Y el hombre, cuando se pone como un mineral o como un árbol, una planta, la pierde. Existen personas que cuando pierden la conciencia, con perdón de los animales, se animalizan, se vuelven bestias. Lo peor que puede pasar a una persona es que se quede sin la voz de la conciencia. ¿Por qué es tan importante la voz de la conciencia? Porque nosotros debemos No me lo tener... diga ahora. No me lo diga, no me lo diga ahora, porque si no, no tomamos conciencia de lo que deberíamos tomar conciencia. Por eso vamos a hacer una pausa. Para aquel que tenga el cuadernito de los lunes, vaya poniendo punto aparte. Estamos hablando del recuerdo y la culpa. Si tenemos un recuerdo lleno de culpa, ¿cómo lo sanamos? ¿Cómo sanamos la culpa? Es lo que nos va a tratar de explicar el padre Mateo en estos lunes realmente excepcionales que nos ayudan a sanar. No te pierdas los detalles de esto. Padre, nos deja una pausita, por favor, para que tomemos nota en forma consciente en el próximo bloque. Y vamos a ser todos muy conscientes hasta ahora. Seguimos dialogando en este ciclo Acompañamiento en el Duelo con el padre Mateo Bautista García. El sacerdote Camilo es máster en Pastoral de la Salud y doctor en Teología Moral y Espiritual. Desde Lima, desde Perú, acortamos distancias todas las semanas para hablar de cómo trabajar nuestras heridas, lo que llamamos el proceso de duelo. La temática tiene que ver con el recuerdo y la culpa es hoy el tema, querido padre. ¿Cómo hacemos con esta terna de conciencia, de culpa, de sanación? ¿Qué pasa cuando decimos yo siento mucha culpa? ¿Y qué pasa con esto de que la conciencia es un regalo? ¿Cómo es esto? Si es algo que me persigue, ¿cómo es un regalo que me hace sentir mal? ¿Qué es lo que me hace sentir mal en realidad? ¿Qué cosas que hay que aclarar en el día de hoy? Muchas para hablar, querido Padre Mateo. Muy bien, porque si esto lo tenemos claro, vamos a hacer un buen proceso de trabajo de duelo. No solo la conciencia es una bendición, una conciencia que debe ser recta y cierta. Recta moralmente, y cierta, no debo tener yo ninguna duda. Pero yo quiero ir más allá, querida Vero, y queridas amigas y amigos, y les va a poder parecer extraño lo que digo. Lo que es una bendición es la culpa. La culpa. ¿Así nomás? ¿Así? ¿No más? ¿Qué le parece a usted? ¿Estoy exagerando? La bendición. No, estoy pensando en qué sentido es una bendición la culpa. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué es una bendición? Si yo tengo conciencia de haber hecho algo reprobable, algo injusto, el mal, el daño, y siento culpa, acepto la culpa, ¿eso es una bendición, sí o no? Porque tengo posibilidad de cambiar si Esa, siento culpa. en cambio, ¿cuál es la desgracia? Que haciendo algo dañino, me quede tan tranquilo. Claro. Apague la voz de la conciencia y encima no me vea culpable. Díganme, que un ladrón no hable de la culpa, ¿eso es una bendición o una desgracia? Es una desgracia porque si lo meten en la cárcel sale y hace exactamente lo mismo que hizo antes. Claro, y no solo para él, y para la gente que ha hecho el mal. Bueno, y usted nos ha recordado, si en cada misa decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, yo reconozco la culpa, reconozco que he hecho mal. Eso es un acto muy positivo.
¿Por qué? Usted no lo ha dicho. Tomo conciencia de que he pecado y de que tengo que tomar cartas en el asunto, tengo que pedir perdón, tengo que reponer el mal hecho y tengo que tener un cambio de conducta. ¿Sí? Ahora bien, es muy distinto de cuando una persona dice, siento culpa, y le preguntamos, ¿qué ha hecho usted de malo? Y la persona me dice, nada, nada, pero yo siento culpa. Yo siento culpa. Esto es lo que tenemos que trabajar. Ahí hay algo que no funciona. Por eso esta terna de conciencia, culpa, sanación. Pero ojo, queridas amigas y amigos, hay un puntito para tener en cuenta. Cuando dice siento culpa, ¿es la culpa o es la voz de la conciencia que me está preguntando? Es decir, la conciencia está haciendo lo que tenía que hacer. Lo primero, siempre, y ya tenemos aquí un pasito para ir adelante, ¿verdad? Tengo que diferenciar claramente la voz de la conciencia del hecho reprobable de una culpa por haber cometido un daño. Lo primerito que tengo que saber cuando hablo es si estoy hablando de esta voz de la conciencia que me sigue preguntando, ¿sí? O es que efectivamente yo reconozco que ha habido un hecho objetivo reprobable. Sin esto no se puede seguir avanzando. Pero es que aquí hay otra cuestión. ¿Y saben cuál es? Cuando dice siento, siento. Eso de sentir, sentimiento, ¿verdad? Ojo, ojo. Antes de hablar de sentimiento en la culpa, tengo que ir a la dimensión mental. Tengo que ir a la dimensión valórica. Tengo que ir a la dimensión relacional. Tengo que ir a la dimensión espiritual. Y finalmente, a la dimensión emocional. A ver, ¿por qué? Porque la culpa es ante todo un pensamiento. Es un recuerdo. Atención, queridas amigas y amigos. Cuando hablamos de culpa o de la conciencia, ¿verdad? Y me remite a un hecho pasado, estoy hablando de un tema de memoria, un tema de mente. ¿Con qué lo tengo que trabajar? Con lo que se llama, precisamente eso, la capacidad mental de discernimiento. ¿Por qué? No me puedo dejar llevar por la pura emocionalidad. Y lo siento, lo siento, lo siento. No puedo dejarme llevar por la pura emocionalidad, porque si no soy una veleta llevada por el viento. Y además, porque esa pena va a seguir adelante. Yo tengo que hacer un control mental de mi recuerdo. ¿Y qué tengo que hacer mentalmente? Recuerden, dicho, en la dimensión relacional, a ver, ¿a qué persona he dañado? En la dimensión valórica, ¿qué valor he contradicho? En la dimensión espiritual, ¿a qué hijo de Dios? ¿Qué ofensa le he hecho al hermano y le he hecho a Dios? Primero tengo que hacer este recorrido, un trabajo mental. Recuerden, me diferencio la voz de la conciencia del hecho objetivo. Querida Vero, a ver si me he explicado. Me gustaría que lo dijera con sus palabras. Si la persona no hace esta diferenciación, ¿no va a tener una gran confusión? Es decir, es la conciencia, lo que llamamos la culpa, es un asunto de mero sentimiento y como lo siento estoy paralizado. Pero antes de que me conteste, dígame, querida Vero, es normal que una persona diga que lleva 5, 7 años con un sufrimiento de culpa. Dígame, una persona puede estar con un dolor corporal 7 años sin hacer nada.
Una persona puede estar 7 años dolorida sin intervenir para nada, haciéndose la víctima, ¿eh? Haciéndose la víctima de la conciencia, puede estar unos 7 años. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Que no nos podemos quedar en la pura emocionalidad. Tenemos que hacer un trabajo mental, relacional, valórico y espiritual. En definitiva, querido padre, hay que hacer un trabajo de duelo en las 6 dimensiones. Ese es el resumen. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Cuando sufrimos con un gran impacto por la muerte de un ser querido, sabemos que hay sufrimiento por varias circunstancias, pero tomemos la muerte de un ser querido. No nos podemos quedar quietos, no podemos ser pasivos. A pesar de que uno dice, ¿cómo voy a hacer algo con este dolor? El dolor es intensísimo al inicio, ¿eh? No se discute. El dolor va a doler esa circunstancia, vamos a sufrir. Pero en la medida que trabajemos nuestra herida, tenemos que sufrir sanamente para dejar de sufrir. Si algo me da mucha culpa al inicio quizás de ese gran sufrimiento y me sigue dando la misma culpa con la misma intensidad después de 7, 8, 10, 20 años, hay algo que no trabajé en mí, hay algo que no me supe responder, hay algo que pasó en mi emocionalidad, que quedé estancado, quedé bloqueado, no pude avanzar en mi trabajo de duelo. Por eso es un gran llamador la culpa también, padre. Exacto. Y a nivel mental está el factor tiempo. A ver, puedo cambiar hoy, 1 de julio, ¿no es así? Del 2024. Sí. ¿Puedo cambiar lo que sucedió el 1 de julio de hace un año? No. El factor mental de ajustar pasado y presente, ¿lo tengo que controlar? Dicho de otra manera, ¿tengo que dialogar con mi conciencia? Sí. ¿Tengo que ajustarme en el tiempo? Sí. ¿Puedo arreglar las cosas del pasado que sucedieron sin hacer cambios en mí ahora? Porque hago una pregunta para todos. ¿Yo sufro realmente por el pasado o sufro por mí en el presente? ¿Qué me responden ustedes? Y el sufrimiento soy yo. El sufrimiento soy yo. Yo sufro ahora. Hubo un hecho atrás. ¿Ese hecho lo puedo cambiar? No. ¿Dónde tengo que hacer los cambios? En mí y ahora. Y aquí viene ahora el siguiente paso. Pero creo que era muy importante hacernos estas cuestiones, clarificarnos en estas cuestiones, ¿no? Porque desde luego 7 años que una persona diga que vengo sufriendo de culpa sin haber dialogado con su conciencia, sin haber replanteado el tema del reconocimiento, a ver si realmente hubo algo negativo, si ha habido necesidad de pedir perdón o no. Si no se ha hecho ese trabajo de duelo, la culpa, el sentimiento que llamamos de culpa, que no solo es sentimiento, recuerden, es mental, relacional, valórico y espiritual. No lo sanaré nunca. No lo sanaré nunca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un diálogo con mi conciencia, aquí y ahora. ¿Y qué le voy a preguntar a mi conciencia? Lo que mi conciencia me pregunta a mí. A ver, ¿yo hice algo malo? ¿Hice algo malo? Y aquí ahora me pongo del otro lado. Bueno, pero yo no estuve presente cuando se dio aquel hecho y tenía que estar presente. Muchas personas argumentan eso para seguir sufriendo, querida Vero. Sí. Que no estuve presente, que lo abandoné, ¿Qué podía haber hecho si le hubiese llevado a Estados Unidos, a los médicos de Harvard, que si hubiese... Lo que no le dije y se lo tenía que haber dicho. Incluso, miren,
que le corregí a veces con dureza porque lo necesitaba y ahora casi me arrepiento. Incluso miren esto, tengo hasta culpa de que él esté muerto y yo esté vivo. Cuando tendría que estar Eso es él tremendo. Tendría que haberme muerto yo, es la frase muchas veces, sí. conflictos no resueltos que venían de atrás con los muertos. Todo eso viene a mí. Y si yo no lo discierno, lo clarifico, dialogo con mi conciencia y atención, y respondo, a ver, ¿hice todo lo que tenía que hacer? Sí. ¿Hice todo lo posible? Sí. Porque es muy importante que me haga la pregunta a mí mismo y me responda a mí mismo. Porque si no me respondo a mí mismo, va a ser una cuestión pendiente y me va a estar machacando. ¿Mm? Por ejemplo, es que yo no estuve presente en ese momento y no lo cuidé. A ver, ¿lo hice intencionadamente o no? Por supuesto que no. ¿Usted sabía que iba a pasar? No. ¿Quería su ser querido? Sí. ¿Hizo todo lo posible? Sí. ¿Lo cuidó? Sí. Pero yo no estuve. Recuerden que ponemos resistencias a sanar. Claro que no estuvo. Usted admite que no estuvo. Pero a ver, ¿no estuvo porque no quería estar o porque estaba haciendo otra cosa que era lo normal y que usted no iba a pensar que hubiese pasado eso? ¿Es así? Sí. Claro. Yo tengo que dialogar con mi conciencia. Yo tengo que dialogar con mi conciencia. Tengo que clarificarme con mi conciencia. Tengo que clarificarme honestamente con los demás y con Dios. Y dígame, querida Vero, ¿y esto lo tengo que hacer una sola vez o lo tengo que hacer muchas veces? Muchas Y veces. es un trabajo muy arduo, muy arduo. Hay personas que dicen, ¿y qué pasa si yo efectivamente me respondo que sí tuve la culpa? Que sí Muy, tengo, no, responsabilidad, o sea, que tuve negligencia con mi ser querido. Vamos a hablar de una palabra, ¿no? Negligencia. Tuve negligencia con mi ser querido. Tendría que haber estado, me llamaron a propósito y no estuve. ¿Y qué hago con eso? Se preguntará la gente. muy bien, pero antes de pasar a esto, cerramos el capítulo anterior. Yo hice lo que tenía que Perfecto. hacer. Estuve Sí. todo. Yo me lo tengo que decir. Y dígame, cuando venga de nuevo otra vez el pensamiento, ¿qué tengo que hacer yo? Digan su nombre. Mateo, Vero, María. Yo hice lo que Sí. tenía que hacer. Una y otra. ¿Por qué? Si han pasado meses o años y yo he estado cediendo, es normal que esté superado. Yo tengo que decirme honestamente conmigo, con mi conciencia. ¿Hasta qué? Hasta que yo realmente lo acepte, porque es la verdad. Pero este ejercicio lo tengo que hacer. Recuerden, tengo que dialogar con mi conciencia, que soy yo. Tengo que dialogar con mi propio sufrimiento, que soy yo. Y esto una y otra vez, porque o yo domino mi sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Ahora pasamos al siguiente capítulo. Cuando digo por mi culpa, por mi gran culpa, ¿qué estoy aceptando? Que hice mal. Que hice mal. Que efectivamente soy ¿qué? Culpable. Soy culpable. ¿No es así? Incluso creo, usted me ayudará, querida Vero, que cuando hay un delito y una persona se reconoce culpable, al final le favorece la sentencia, no sé si. Es cierto. Le reducen a Claro, veces años de cárcel. claro. Entonces, ojo ahora, si ha habido algo negativo, dañino, que además, incluso, miren, dice, bueno, yo lo hice, pero no creía que iba a tener tantas consecuencias. Fue negligencia también.
¿Y ahí qué tengo que hacer con mi conciencia? Decir, yo hice el mal. No, pero es que no sabía. No, deje de cuentos chinos. Con la conciencia no se la engaña. Yo podré engañar a todo el mundo, ser hipócrita con todo el mundo, pero no puedo engañar ni a mi conciencia ni a Dios. Yo hablé mal, hice mal, o tenía que haber hecho algo. Miren que cuando decimos por mi gran culpa, porque he pecado de qué? De pensamiento, palabra, obra y omisión, que lo tenía que haber hecho, que era consciente de lo que tenía que haber hecho. Pues bien, ahí entonces tengo culpa. Que yo reconozca que tengo culpa es buenísimo. Es el primer camino de sanación. Eso es una bendición. Usted es culpable, bueno, y lo reconoce, eso es muy bueno. No porque sea culpable, sino porque lo reconoce. Porque a partir de ahí, ¿qué viene? El trabajo de duelo. Empezando por qué? Pedir perdón. ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuál es el médico para sanar toda culpa? Don perdón. El perdón. Se me viene la imagen, querido padre, se me viene la imagen de Jesús crucificado y los dos ladrones. No podemos no dejar de pensar en esto, ¿no? Porque la actitud de uno fue bastante más diferente que la actitud de el denominado primer santo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a Dimas, ¿no? Derechito al cielo. ¿Era ladrón? Sí. ¿Hizo mal? Sí. Estaba crucificado. Seguramente lo habrán crucificado, no porque estaba juntando flores, porque habrá hecho algo mal. Sin embargo, reconoce su culpa y Jesús lo redime. A diferencia de otro que despotricaba sin ton ni son, ¿no? Claro, efectivamente. Pero es que tenemos también otros dos personajes ahí en el tiempo, en la pasión. Judas y Pedro. Los dos eran culpables, sí. Sí. Dígame, si uno da un beso de traición a su amigo y maestro, el que lo ha elegido, el que lo ha hecho apóstol, Dios mío. Y Pedro, sí, que lo negó, que 3 veces le pregunté, yo a ese ni lo he visto en mi vida. Oiga, qué desgraciado, qué cobarde. A ver, ¿los dos hicieron algo reprobable? Claro, los dos. ¿Los dos eran culpables? Sí. ¿Cuál fue la gran diferencia? Ayúdenos, querida Vero. ¿Cuál fue la gran diferencia, y no digamos el final, ¿verdad?, entre Pedro y Judas? Los dos culpables. el reconocimiento de su culpa y arrojarse a los brazos misericordiosos de Dios. El Ahí de Pedro, está. ¿no? Judas no confió. Lo primero, un discernimiento, ¿verdad? Un reconocimiento. Mire, si es reconocimiento, ¿a qué dimensión me estoy remitiendo? ¿A la emocional? No, a la mental. A la mental. En el tema de la culpa, lo primerito es la cabeza, pensar. Ay, pero es que yo estoy sintiendo, piense. Iba a decir piense, se lo dice en gallego, piense. No se deje arrastrar por la pura emocionalidad. Bueno, Judas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Judas con la voz de su conciencia? Pues mire, la escuchó. ¿Y su conciencia qué le dijo? Ha sido un traidor. Y además por 30 monedas de plata. Judas escuchó a su conciencia. Eso estuvo muy bien. Pedro escuchó su conciencia. Lo miró el Señor Jesús y lloró amargamente. Primero, reconocimiento. Escuchar la voz de la conciencia, discernir entre el bien y el mal. ¡Ay, no! Yo me equivoqué. No, yo a Jesús no le quería hacer nada. No pensé que lo iban a detener y que después lo iban a crucificar. No, es que yo no me di cuenta. No.
es que el tema del mal hay que verlo también por la falta de previsión en las consecuencias. Y después, primero, escuchar la voz de la conciencia, discernir. Y el punto que usted nos ha dicho, querida Vero, Judas se quedó atrapado en su culpa. Se quedó enlodado en el pozo negro de su culpa. ¿Y por qué? Muy sencillito. Porque pensó, y usted nos lo ha dicho también magistralmente, que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. ¿Cómo se llama eso? Falta de humildad. ¿Cómo se llama eso? Hacer mérito del propio pecado. Creía que su gran mal que hizo, su culpa, era mayor que la misericordia de Dios. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro reconoció, por mi culpa y por mi gran culpa, he pecado. ¿Qué le dijo a su conciencia? He pecado. Reconozco, estaba pensando Pedro, estaba pensando. Antes de llorar, pensó, he traicionado al maestro, soy culpable. Pero en cambio, ¿qué hizo? Tuvo la humildad de pedir perdón. Tuvo la humildad de no separarse de la comunidad, de no quedarse solo y aislado. Y tuvo la grandeza de meterse en la misericordia de Dios. Por eso necesitamos pensar con serenidad, reconocer si ha habido culpa o no, dialogando con nuestra conciencia. Y si ha habido culpa, tengo que pedir perdón. Recuerden lo que hemos dicho. El perdón es médico, enfermera y medicamento. El perdón es sanación. El perdón es rehabilitación. El perdón es liberación. Porque la culpa que es una prisión. Y por eso, ¿puedo salir sin pedir perdón y sin reponer el mal? No. Entonces, conclusión. Hubo culpa, no la confunda con la voz de la conciencia, que hace lo suyo, que me pregunta. Hay culpa cuando yo discierno serenamente, y para esto es muy bueno pedir ayuda de otros y decir, me equivoqué, lo hice mal, hice el daño, soy culpable. Y a partir de ahí, como hemos dicho, abrirnos a la misericordia de Dios y de los demás, pedir perdón y reponer. Y sanar. Y aquí viene la cuestión. Y dígame, querida Vero, si yo reconozco, pido perdón, me perdonan, Dios me perdona, ¿me puedo enfangar en el recuerdo de que hice algo malo cuando ya he pedido y he recibido el perdón? ¿Puedo permitirme? Bueno, no, y eso es ponernos en un lugar de víctima y dolorismo, ¿no? No tenemos que permitir esa postura, porque si escudriñamos nuestro corazón, sabemos que si hemos tenido culpa, seguimos machacando, pero eso es tratar de ver, sufrir lo mayor posible en la vida, y eso no es lo que quiere Dios. No es bueno Eso para es nosotros. O sea, ¿qué dolorista. queremos? ¿Sufrir o...? Claro, exactamente. O sea, estamos invitados a ser felices verdaderamente, ¿no? Y si seguimos poniendo esas excusas y trabas, nunca lo vamos a hacer. Y además, miren, si no acudo al perdón y repongo, ¿qué me va a pasar? Voy a tener falta de voluntad. Voy a tener problemas mentales de discernimiento. Eso es de ser poco inteligente. Pero ojo, voy a tener, mire lo que hemos dicho, baja autoestima. Además que, como voy a ir para atrás y para abajo y a lo negativo y me voy a sobrecargar, me voy a perder lo mejor del presente y del futuro. Claro. No puedo vivir con una actitud dolorista. No puedo hacer del sufrimiento
un estilo de vida. Y por eso en el tema de la culpa, recuerden, eso sí, eso sí, vamos a ser sinceros, si yo no hago lo que hemos dicho, todo este camino mental, relacional, valórico y espiritual, si no acepto realmente, dialogando con la conciencia, que hice el mal y no pido perdón, nunca usted va a salir de su culpa, porque además es culpable. Pero atención, es culpable ¿por qué? Por el mal que hizo, escuchen ahora, y es culpable usted por no trabajar su culpa. Escuchen lo que le estoy diciendo. Es culpable por el mal que hizo, si es que hubo mal. Si no hubo mal, no hay culpa. ¿Queda esto claro? Pero es que yo siento culpa. No, es que no hay culpa. Por eso, siento es un sentimiento, no es la realidad. Y no basta es que yo sienta, es que usted tiene que pensar. Si usted discierne con una persona y le dice, es que no has tenido ninguna culpa porque no has hecho ningún mal, al revés, has hecho todo y además lo has hecho muy bien. Incluso has hecho más de lo que tenías que hacer. Ay, pero yo podía haber hecho más. No, pero si ya me pongo cerrado como una mula, ¿no? Si he hecho todo lo que podía hacer y todavía sigo diciendo, ay, pero podía haber hecho más. Por ejemplo, ¿qué podía haber hecho? No sé, pero podía haber hecho más. No, entonces, ya es que tengo resistencia a sanar. Querida amiga y amigo, nunca en el sufrimiento pongámonos de víctimas. Nunca, nunca pongamos resistencias a sanar. Pongamos todos los recursos para sanar. No puede ser que los demás me ayuden y que tengan más interés en que yo sane que yo estoy sufriendo. Eso es ser terco. Por eso, a mí no me preocupan las personas que sienten. A mí me preocupan las personas que no piensan, que no disciernen, que no saben serenar el sentimiento. Insisto, que se quedan con una actitud dolorista, ¿no? Atrapadas en el tiempo, que no escuchan razones. Pero aquí viene un punto. Si yo tengo esta actitud, ¿realmente quiero ir adelante? No. Si yo tengo resistencias a sanarme, tengo claro que la meta final es sanar, ojo, ya hemos dicho, pidiendo perdón, teniendo la humildad, reponiendo lo que he hecho, haciendo el propósito de que no volverlo a hacer, ¿sí? Y finalmente, queridas amigas y amigos, querida Vero, si yo no me pregunto, a ver, ¿este sufrimiento tiene sentido? Esto que digo de culpa, ¿tiene algún valor? ¿Ayuda a alguien? ¿Me ayuda a mí? ¿Ayuda a los demás? No, a nadie. Y además me tienen mal y tiene preocupado a los demás. Dígame, si yo no hago nada sabiendo todo eso, pues ¿cómo me defino? ¿Cómo me defino? Ahí ya no es un tema de culpa, es un tema de cerrazón mental. Por eso, y aquí vamos ahora, ya porque estamos creo en los minutos finales, en algo muy importante. Nos lo dice la palabra de Dios, la carta de Santiago. Dios siempre es más grande que mi conciencia. Siempre soy más grande que el mayor de mis sufrimientos. Atención, siempre soy más grande que el pasado. Puedo nacer de nuevo. Me puedo recrear de nuevo. Pero para eso tengo que dialogar con mi conciencia y con Dios. Si he hecho algo indigno, pedir perdón, reponer, aprender, mejorar. Esto es muy importante. Por eso, miren que hoy hemos tocado todo un temazo. Recuerdo, memoria, culpa y sanación.
Padre, hay mensajes por acá, agradecimientos muchos, desde Entre Ríos, desde Capital Federal, desde Córdoba. Aquí preguntas también que surgen de Nora. Los que se murieron están en vida eterna, ¿no sufren nuestras ausencias? Pregunta Nora. Carmen, desde San Andrés, dice, la culpa es normal, mamá murió hace 4 años y no paro de soñarla todas las noches. Está en la cama al lado mío, miro y no hay nadie, ¿no? Ahí caigo que es un sueño nada más. Verónica dice, hola Padre Mateo, ¿y cuándo estás seguro de que podrías haber hecho más y no lo hiciste? Que podrías haberte exigido más, sacrificado más, elegido en vez de no estar por el motivo que fuese, poder decir algo o hacer algo que no dijiste o no hiciste en su muerte, quizás para poder prolongar un poquito más su vida. La muerte, en mi caso, es muy reciente, un poquito más de un mes. Y aún revivo los últimos momentos una y otra vez. El de Verónica, a quien agradecemos el mensaje, padre, es un claro ejemplo de los primeros tiempos y de esto normal, natural y necesario que se vive y se revive en los recuerdos, ¿no? Exacto, exacto. Miren que si una persona no tuviera esos recuerdos, ese sufrimiento, porque el sufrimiento, recuerde, no es la muerte, el sufrimiento es mi reacción, mi reacción. ¿eh? No echemos la culpa, hoy que hemos hablado de culpa, a los muertos. Ellos han muerto. Ahora, ¿cómo yo estoy reaccionando? Eso es el sufrimiento. El disparador ha sido, en este caso, la muerte. Pero ¿cómo yo reacciono? Por eso miren ustedes que no hay dos personas en el mundo que reaccionen igual. ¿Es así o no? Porque reaccionamos según somos. Reaccionamos según el botiquín de nuestras dimensiones. Es más, un hecho se vuelve a repetir al 100% en las idénticas condiciones, por ejemplo, dentro de un año, y seguramente yo no sufro igual. ¿Por qué? Porque tengo experiencia de trabajo de duelo, porque tengo más madurez, porque tengo ya más control. Claro. Recuerden que la clave es yo sufro, yo tengo que hacer el trabajo de duelo conmigo, yo tengo que aceptar la realidad, yo tengo que hacer cambios mentales, espirituales, emocionales. Yo soy el que me tengo que ubicar en mi descontrol, hacer un control. Pero aquí ha habido otro tema, el de los sueños. El de los sueños. Recuerden que lo hemos dicho. Los sueños es para despertar a la realidad. Soñamos para que cuando después entremos en vigilia, que diga, he soñado. Y la realidad, ¿qué hace? Me despierta. Tengo que leer el sueño y tengo que leer la realidad. Y el primer tema, que creo que era de Nora, claro, dice, ¿cómo yo sé que hice todo lo posible? ¿Cómo sé que hice todo lo posible? La honestidad, Nora. Usted tiene que dialogar con su conciencia. Usted tiene que dialogar con usted. Hizo todo lo posible, lo que estaba a su mano. Lo hizo. ¿No? Y si no lo hizo, pues vamos a pedir perdón. Y si no lo hice, es que lo que no me puedo quedar es con la duda. Ay, entonces me quedo con la duda y sigo sufriendo. Oiga, pero es que ya somos una fábrica de hacer sufrimiento inútil. No sean una fábrica de hacer sufrimiento inútil para usted, para ustedes y para los demás. La pobre gente que está a su alrededor, mira lo que digo, la pobre gente que está a su alrededor, claro. Yo lo que no puedo hacer es resistencias a sanarme. Yo lo que tengo que darme es motivos para sanarme. Entonces, dialogo con mi conciencia. Y por eso es importante es tener el confesor, tener un mediador, tener otra persona que me ayude a discernir. Y si yo digo, pues mire, fui negligente y podía haber hecho,
Si yo soy sincero y pasó así, no que me lo invente, no que me lo invente para sufrir creyendo que porque sufro más, quiero más a mi ser querido. Atención a lo que le digo. No me lo voy a inventar el sufrimiento, no me lo voy a aumentar, porque como sufro, demuestro que le quiero más al ser querido. Esto es una torpeza. Si el ser querido hablara y por favor, contrólate, no es un asunto solo de emocionalidad, es un asunto de raciocinio. Pues bien, en ese diálogo, ayudado por otras personas. Por eso siempre que suframos, no suframos solos. No nos quedemos entre cuatro paredes, pidamos ayuda. ¿Por qué nosotros hablamos de la pastoral del duelo, en el acompañamiento por la muerte de seres queridos, en los grupos Resurrección, grupos de mutua ayuda? ¿Para qué? Para que los demás sean un espejo, y yo para los demás, para que me ayuden a discernir. Pues bien, si yo, sinceramente, dialogando con mi conciencia, en una mediación con otros, dice, pues yo podía haber hecho lo otro y no lo hice, pues a pedir perdón. A pedir perdón. Pero no me voy a quedar en un sufrimiento inútil. Porque si me quedo en un sufrimiento inútil, nos guste o no escucharlo, escúchenme ahora, nos guste o no nos guste escucharlo, es que encontramos placer en sufrir y tal vez en hacer sufrir a los demás. Sí. Hay que escudriñarnos, discernimiento y ver con la realidad, pedirle luz al Señor, ¿no? En momentos de oración, Padre, en un momento de oración, orando al Señor bajo su misericordia, como lo hizo Pedro, bajo su misericordia, escudriñarnos bien, bien a fondo, para poder sanar, no es para sufrir. Este ejercicio no es para sufrir, es para sanar las heridas y entregarnos al amor de Dios. Muchas veces confiamos solo en nuestras propias fuerzas y no confiamos en la misericordia y en el abrazo amoroso del Padre que nos perdona. Querido Padre Mateo, gracias por este nuevo y profundo ejercicio. Querida Vero, ya sé que estamos en el tiempo, pero cuando usted habla, me inspira. Y rapidito, mire, en los relatos de la resurrección del Señor Jesús hay un aspecto muy llamativo. ¿Cuál fue? Liberación de la culpa. Sí, Cuando resucitamos, estoy aquí. La paz. Oiga, dígame, cuando vivimos bajo la culpa, sin dialogar con ella, sin sanarla, ¿tenemos paz o estamos perdidos y trastocados? Jesús le muestra las manos y dice, la paz. ¿A quién se lo está diciendo? A aquellos cobardicas que lo abandonaron. ¿Cómo se sentían aquellos discípulos? Pues con una culpa. ¿Y además eran culpables? Pues claro que sí, porque a un amigo no se lo traiciona, no se lo abandona. ¿Qué hace Jesús al resucitar? Y decirle, miren la resurrección, miren la vida, mírenme a mí, miren hacia adelante, no se queden con el pasado. Siempre que tenga un dolor, la meta a la curación. Siempre que tenga una herida interna, especialmente si es culpa, la sanación hacia el futuro. Eso sí, dialogando con la conciencia, siendo honesto. Si he cometido un delito o he dejado de hacer lo que tenía que hacer, pedir perdón, responder y mirar hacia adelante. Gracias, querido Padre. Gracias por esta riqueza. Nos encontramos el próximo lunes. Hay trabajo para hacer, Adiós.